Hola, ¿Qué ¿cómo tal? están? Él es José, yo soy Lucía y somos Asprilla 924. Chicos, ¿hoy con qué venimos, José? Hoy venimos con Día de Muertos en México. Vamos a Claro aprender que un poco sí, sobre estas su tradiciones. historia, sobre Sí. cómo fue que empezó a darse esto de la celebración del Día de los Muertos. Bueno, este video lo tomamos del canal de Raquel de la Morena, ya hemos tenido la oportunidad de reaccionar a videos de ella, nos parece una persona que hace videos muy interesantes en donde analiza ciertas tradiciones y nos cuenta un poco sobre su historia o la historia que hay detrás de estas tradiciones. El abecedario maya lo hicimos desde ese canal. Exacto, sí, estuvo muy chévere, muy interesante. Y el video que vamos a reaccionar hoy es Día de Muertos, cuál es su origen real, cuándo y cómo se celebran el Día de los Muertos. Esa historia previa a esta tradición que es tan admirada en el mundo. Sí. Así que espero se queden hasta el final. Bueno, entonces recuerden que quieren ver este video sin interrupciones, pueden dirigirse directamente al canal de Raquel de la Morena. Y no siendo más, vamos a empezar con este video. Espero que lo disfruten. Día de Muertos. Claro que Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis los orígenes de la celebración del Día de Muertos? ¿Sabíais que el alma de cada difunto regresa para visitar a su familia en uno de 6 días diferentes en función del modo en que falleció y la edad que tenía? ¿Cómo así? ¡Wow! Mucho antes de que los españoles llevaran la religión católica a Mesoamérica, los nativos ya creían en la existencia de una vida tras la muerte. Dentro del cuerpo humano había una entidad anímica que otorgaba conciencia e identidad a la persona, y cuando ésta moría, esa ánima, a la que los mayas llamaban Ol y los mexicas de Yolía, abandonaba el cuerpo y pasaba a un plano ultraterreno. Sin embargo, para que pudiera continuar su existencia espiritual, seguía necesitando ayudas de los vivos, de sus seres queridos, en forma de alimento y especialmente de reconocimiento. Mira que empezando aquí, yo recuerdo que a uno le decían que las almas se iban al purgatorio. Y después que pasaba la novena, esos rezos, ya cuando el alma ya tomaba rumbo, que el alma que quedaba por ahí andando. Y ella dice que era una ayuda para que las almas pudieran continuar su viaje. Exacto, o sea, pudieran seguir continuando en ese viaje espiritual. Pero mira que algo bastante curioso que nunca me había tomado como el tiempo para pensar es que mi mamá antes acostumbraba a poner un vaso de agua. Tanto debajo de la cama como, o sea, en todas las habitaciones ponía un vaso de agua. Y yo una vez le pregunté que por qué, en la noche, siempre, o sea, era cuestión de todos los días. Y me decía que era que las ánimas, o sea, las que están en ese proceso, les daba mucha sed y ellas llegaban a tomar. Y créeme, o sea, no sé si era psicosis mía o qué, pero no, en serio. ¿El vaso parecía vacío? Sí. ¿Te lo tomabas? No, te lo juro que no. ¿En serio? No, en serio, el vaso, pues a veces amanecía vacío y a veces amanecía como medio. Muchachos, ¿ustedes qué opinan? Díganle a Lucia que sí es una... No sé, o sea, son Sí, es de una pronto real. creencias, ¿sí? Pero yo siento que sí era cierto. Siento, en ese momento ¿Cuántos años tenías? lo creí muchísimo, estaba muy pequeña, ¿no? Pero unos 6, 7 ¿Cómo te años. tomas el agua? No, yo no me tomaba Chicos, díganle a Lucia si te tomas el agua, díganle aquí abajito. No te De pasa. recuerdo. Aunque los ritos funerarios mesoamericanos variaban de unos pueblos a otros, los hallazgos arqueológicos de enterramientos apuntan a que era muy frecuente que los difuntos fueran sepultados acompañados de objetos que usaban de manera cotidiana. Sí, eso Los sí lo indígenas- sabía. Los indígenas utilizan eso todavía. Alimentos, ropajes, ¿Sí? instrumentos musicales y Sí, Sí, o sea, sí, los sí. indígenas utilizan Los eso. indígenas en el Chocó, Sí. donde yo soy, entierran los muertos debajo de las casas. Ellos las casas las hacen altas para poder enterrar sus muertos ahí. Ellos no lo llevan a un cementerio. Y cuando la persona muere, todo lo que la persona tenía se lo echan en el hueco que le hacen. Y mira que digamos que, pues yo sí tenía como esa referencia, pero no tanto no sabía que los indígenas hacían eso. Sabía que en el antiguo Egipto se hacía eso. Cuando un faraón, un rey o alguien moría,
ellos le hacían una caverna súper grande donde lo enterraban con todas sus riquezas, todas las joyas y los momificaban. Entonces, pues, no todavía... Los indígenas actualmente en el show hacen eso. Y se puede documentar. Joyas, probablemente con la intención de que al difunto le resultaran útiles en el más allá. Esa tradición funeraria la encontramos también en otras muchas civilizaciones, como la sumeria o la egipcia, ya que es universalmente lógico pensar que si hay una vida más allá de la muerte, puede ser buena idea viajar equipado con algunas cosas. Pues sí. Aquellas antiguas ofrendas funerarias mesoamericanas, entre las que se incluían esculturas que representaban a los dioses mortuorios, braseros, incensarios y calaveras hechas de diversos materiales como la piedra o el jade, forman parte de la raíz cultural del actual Día de Muertos, en el que los vivos ofrendan a sus seres queridos fallecidos todo tipo de objetos, de los que hablaremos más adelante. A diferencia del cristianismo y al igual que, por ejemplo, la mitología nórdica, la cosmovisión de los mexicas... Bueno, muchachos, lo que va aquí del video está introductorio, está muy bueno, está como que... promete mucho. Sí, promete muchísimo, así que tienen que seguir ahí dándole, compartiendo y por favor, comentando cada cosa de eso, porque es que me quedó como la duda. ¿En México todavía acostumbran a enterrar las personas así o ya eso desapareció? No, yo creo que enterrarla como tal con pertenencia. Algunos, no. en algunas partes de pronto, pero yo creería que ya mayormente no. Lo que sigue en pie es como esas ofrendas, ¿no? Diría yo, no sé. Bueno. Indicaba que el destino de los difuntos tras su muerte no tenía tanto que ver con lo bien que se hubieran portado en vida como con su forma de morir. Para ir a uno de los 4 paraísos a los que podían aspirar los humanos, tenías que perecer de una forma concreta. Si morías en combate, ibas al Tonatiuh-Chan, un paraíso en el que durante 4 años lucharías junto al dios del sol, Tonatiuh, contra la luna. Transcurrido ese tiempo, te reencarnarías en un colibrí. También podías acabar en ese paraíso si eras capturado como prisionero y morías en sacrificio gladiatorio, es decir, que te amarraban a una piedra mediante una soga y te ponían a luchar contra varios de los guerreros del bando vencedor, que te solían acuchillar sin demasiadas dificultades. Daba igual si te defendías mucho o si te rendías nada más empezar. Morir así también te llevaba al Tonatiuh-Chan. Quienes también se ganaban el acceso a un paraíso eran las mujeres que perecían dando a luz. En su caso, iban al Cihuatlampa y se convertían en Cihuateteo, espíritus que acompañaban al sol, pues también habían muerto luchando y se las honraba como guerreras. Tras 4 años, podían regresar a visitar la tierra en días señalados. Eso sí, según narró el franciscano Bernardino de Sahagún en su obra titulada Historia General de las Cosas de la Nueva España, los parientes de las mujeres fallecidas en el parto debían vigilar su tumba durante varios días. ¿Por qué? O de lo contrario, los guerreros las desenterrarían para llevarse su cabello y el dedo corazón de la mano izquierda, puesto que los consideraban un poderoso amuleto en batalla. Otra manera de ir a un paraíso era morir ahogado o electrocutado por un rayo o por una enfermedad de la piel. En todos esos casos, el dios de la lluvia, Tlaloc, te acogería en su paraíso, el Tlalocan, donde todo era felicidad y abundancia. Por último, los niños que habían fallecido antes de los 4 años iban al Chichihualhuauco, donde se alimentarían de la leche que brotaba de las hojas del árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. San creencias. Todos aquellos que no hubiesen muerto de una de las maneras que os acabamos de contar se encaminaban al inframundo, al Mictlán, tras ser devorados por Tlaltecuhtli, deidad de la tierra. Una vez en los infiernos, debían atravesar sus 9 regiones y si conseguían superar todos sus peligros, que no eran pocos,
se encontrarían ante el señor del inframundo, Mictlantecutli, y su señora, Mictecacihuatl. Recordarían toda su vida y pasarían a formar parte del universo, con lo que al fin hallarían descanso. ¡Wow! Para los mexicas, la vida y la muerte formaban parte de un mismo proceso cíclico. Era necesario que los seres vivos muriesen para que se crearan nuevos seres que rejuvenecieran el universo. La muerte, Claro. que alimentaba a la madre tierra, permitía mantener en marcha un proceso continuo de regeneración. De lo contrario, si el universo envejecía, sobrevendría el caos. Cuando llegaron los españoles y con ellos la religión católica, se produjo un proceso de sincretismo religioso por el que las tradiciones nativas y las O sea, esa era la parte de la era, digamos, antes de los españoles. Era lo que pasaba y lo que los indígenas de la época creían. Antes de la llegada Sí. de los españoles. Pero también eso tenía mucho que ver, muchachos, compañeros, amigos, la conexión que había entre el ser humano y la naturaleza. Sí. ¿Sí? españolas se combinaron para dar lugar a nuevas tradiciones. Y de ahí surgió el Día de Muertos. Como ya os contamos en nuestro vídeo acerca del origen de la celebración de Halloween, una festividad que no guarda relaciones con el Día de Muertos, en el siglo VIII, probablemente durante el papado de Gregorio III, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en honor de todos los santos, un 1 de noviembre, se estableció esa fecha como el Día de Todos los Santos. Sí. Más adelante, ya en el siglo XVI, la Iglesia Católica adoptó el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, una conmemoración de todos aquellos creyentes que han fallecido. Es decir, que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Por su parte, los antiguos pueblos nativos Con como los razón. mexicas, los mixtecas, los zapotecas, los texcocanos, los tlaxcaltecas o los totonacas veneraban a sus muertos después de la temporada de cosecha del maíz, entre los meses de septiembre y noviembre, de modo que una nueva festividad, el Día de Muertos, encontró acomodo en los días 1 y 2 de noviembre, las fechas dedicadas al recuerdo de los difuntos por parte de los católicos. Actualmente en España el 2 de noviembre no es festivo, por lo que la gente acude a los cementerios a llevar flores el día 1. Pero en el catolicismo no se cree que los difuntos regresen a visitarnos. No hay espíritus que vuelvan del más allá. Sí. Esa creencia clave en el Día de Muertos pertenece a la visión de los nativos mesoamericanos de la festividad, Exactamente. que implica el retorno transitorio de las ánimas al mundo de los vivos, donde visitan sus hogares para convivir con sus parientes y nutrirse de los alimentos que se les ofrece en los altares montados en su honor. En el Día de Muertos, los difuntos no representan ausencias, sino presencias vivas. Presencias A pesar de vivas. que el 1 y el 2 de noviembre son los días más importantes de la celebración, aquellos en los que regresan las almas de la gran mayoría de difuntos, en realidad se cree que hay almas que vuelven al plano terrenal unos días antes. Así, el 28 de octubre es el día en que se hacen ofrendas a quienes han fallecido de manera trágica, víctimas serio? de violencia o accidentes. No jodas. El 28 de octubre cumpleaños José, muchacho. O sea que ese día se hace ofrenda a las personas que fallecieron en circunstancias como muy fuertes. El día que yo nací, Interesante. chicos, el día que yo nacieron todas las flores. En serio. Porque el día que me bautizaba me mandaban cartas. Ay, El día 29, las que regresan son las almas de quienes murieron ahogados y aquellas que se encuentran en el purgatorio, es decir, las de quienes dije? perecieron habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero sin haber incurrido en pecados mortales. El 30 de octubre se acostumbra a poner el altar para las almas olvidadas
solitarias y perdidas. Y el día 31 de octubre para los niños que fallecieron antes de ser bautizados. El 1 de noviembre es el día de los niños que sí fueron bautizados y finalmente el 2 de noviembre regresan los adultos. Antes de proseguir hay que aclarar que existen numerosas diferencias en el modo de celebrar el Día de Muertos dependiendo de la región y de cada familia. Y las diferencias también existen en cuanto al significado de los elementos tradicionales que conforman los altares de muertos, de los que os vamos a hablar a continuación. Cada familia monta en su casa un altar de ofrendas donde colocan fotos o imágenes de las personas difuntas a quienes se rinde homenaje. Junto a ellas se encienden cirios y veladoras para que su luz ayude a guiar a las almas en su camino desde el más allá. O sea, significaría que esa persona, desde que le hagan ese evento, ya no volvería más, ¿no? No. Significa que, o sea, lo siento, es como si cada año se abriera un portal, digamos así. Es algo así, como lo entiendo. Entonces, cada año al abrirse ese portal, pues tú tienes la posibilidad, si ya te moriste, de volver a visitar a esas personas que en vida fueron parte importante pues, de tu vida, tu familia, amigos, personas muy allegadas. Si yo me muero, digo que volver a visitarte. Ay, te pasa. Día por medio. Así como incienso y el copal, cuyo aroma purifica el ambiente. La sal está presente para que el espíritu visitante no se corrompa durante su estancia en el mundo de los vivos, y el agua, fuente de la vida, se pone para calmar su sed. El aroma y el color de las flores de cempasúchil sirve de orientación a las almas para que lleguen hasta su altar de ofrendas, mientras que el pan de muerto, por su forma tradicional, redonda y con dos pequeños huesos cruzados, representa el ciclo de la vida y la muerte. Se disponen platos con la comida favorita de los difuntos y también es común la presencia de frutas como la mandarina, la guayaba, la naranja o la jícama. Si los muertos son adultos, también se puede colocar vino, algún licor y cigarros en función de las preferencias del difunto cuando estaba vivo, para que recuerde los grandes acontecimientos agradables de su existencia terrenal. Una cruz dibujada con ceniza le servirá para expiar sus culpas pendientes en caso de que las tuviera y le ayudará a salir del purgatorio si es que se encuentra allí, aunque esto último también se puede conseguir colocando una estampita o cromo de las ánimas del purgatorio. En la parte superior, un arco de flores, hojas o simple madera simboliza la entrada al mundo de los muertos. El papel picado se emplea para que tengan cómo devolverse, para dar vida y colorido, y representa el aire, uno de los 4 elementos junto al fuego, la tierra y el agua que deben estar presentes en el altar. Las calaveras de azúcar, chocolate, amaranto o tamarindo que se colocan en el altar pueden presentar diversos tamaños y diseños. Están dedicadas a la misma actividad y aluden. ¿Ustedes creen que Lucy va a dejar esos dulces de chocolate ahí? No, señor. Es para los 2 horas ya Lucy está por ahí. Siempre he querido saber, o sea, qué se hace con esta comida. Y digamos que, bueno, pues sí, uno sabe que poner los platos ahí y es como un símbolo más que todo, porque pues no sé si realmente, o sea, tengo la curiosidad, realmente ustedes sí, o sea, digamos, ponen el plato y sí sienten que como que van, pues no desapareciendo, sino que ya no hay la misma cantidad, o de pronto pues la ponen hasta cierta hora y ya después se reparten eso entre los familiares, no sé, o sea, siempre ha sido mi curiosidad. Digamos que... Queremos leer a María. Sí, o cualquiera que se anime aquí abajito y nos diga. Y sí me genera curiosidad porque digamos que en el caso de Corea o los asiáticos, no sé si todos, ellos también hacen esto, pero no lo hacen anualmente en una fecha específica, sino que el día de pronto que se cumple un año de muerto,
ellos hacen un altar en donde ponen ciertas cosas como incienso, velas, ciertas cosas, pero cada cosa tiene un significado y lo tienen que poner en cierto lugar para que se pueda hacer como el ritual, ¿sí? Y ya cuando le preparan la comida, todas las cosas, ya cuando se termina todo esto, empiezan a comer y a beber en honor a esa persona. O sea, Así a comer todo lo que hay en el altar. Así que vos te comerías todo el chocolate que hay ahí. Te conozco y vuestra lucha no deja una pepita. A la muerte, que siempre está presente. Una hipótesis señala que el origen de la tradición de colocar estas calaveras puede estar relacionado con el tzompantli, un altar en forma de bastidor en el que los antiguos mesoamericanos colocaban hileras de cráneos de guerreros sacrificados. Por su parte, relate que los pueblos prehispánicos empleaban a modo de cama y también como mortaja. Mira lo que le Puede hicieron usarse como a la presidenta de donde México. colocar los sí, alimentos fue de la muy ofrenda, parecido. entre los que es frecuente encontrar mole con pollo, tacos, tamales, pozole y calabaza. Me imagino que eso tacha. significa abundancia. Cuando las ofrendas están dedicadas a los niños o angelitos, los altares se adornan con flores y candelabros blancos, símbolo de la pureza de sus almas. No se Sí, colocan eso iba a objetos decir. que pertenezcan a los altares de los adultos y sí figuritas hechas de dulce de alfeñique y pequeños juguetes de barro pintados con colores alegres para que jueguen con ellos. Como ya mencionamos, los elementos de las ofrendas varían de una región a otra y también en función de las preferencias de cada familia, de lo que sea tradición en su propio hogar. Pero por lo general, en los altares de ofrendas conviven elementos de la tradición católica. Bueno, queremos leerlos, muchachos. ¿Qué ponen ustedes en sus altares? ¿Cómo lo decoran? Por favor, aquí abajito, déjenos en los comentarios. Y si tienen la amabilidad, en Facebook pueden ir y publicar todas estas fotos, videos, de todo lo que están haciendo. de todas esas preparaciones, pues antes de todo este festejo, esta tradición. Sí, sería bueno. Como las cruces, las velas o el pan de muerto, que tiene su origen en el pan de ánimas que se preparaba en la península ibérica para el Día de Todos los Santos y el de los fieles difuntos, con otros procedentes de las culturas prehispánicas, como el copal, las calaveras, la comida típica o las flores de cempasúchil, cuyos pétalos también se emplean en muchos lugares de México para guiar al difunto desde el cementerio hasta su altar de ofrendas y viceversa. Ajá. De igual ¿Sí? ¿Será que también te rodan las calles en algunas partes? Yo creería que sí. Pues se supone que las flores y las velas son para darle salud, ¿no? Que ellos necesitan para Sí. guiarse. Y tengo una pregunta, muchachos. En esta época, en esta fecha, las plantas florecen. O sea, si la planta de cempasúchil siempre está ahí o florece. O sea, sí, porque hay plantas o flores más bien, que solo florecen ciertas etapas del año. Sí, y es que yo he visto como que hay unos rosales, hay unas plantas amarillas Sí. que pareciera como que florecían como para esa fecha, o yo no sé si todo el tiempo están florecidas, no sé, por favor, O comenten aquí porque abajo. escogieron específicamente esta flor. Sí. De manera, es tradición visitar el panteón familiar y adornar las tumbas de los seres queridos, principalmente con flores y velas. Al margen de los aspectos religiosos o espirituales, desde una Muy buen perspectiva video. puramente estética, el Día de Muertos es una fiesta visualmente preciosa, rebosante Sí. de Muy arte colorida. y de color. Y a pesar de su larga tradición, evoluciona con los años e incorpora nuevas tendencias. Por ejemplo, uno de los iconos más reconocibles del Día de Muertos, la Catrina, es relativamente reciente. Fue creada por el dibujante y grabador José Guadalupe Posada hace poco más de un siglo e inicialmente fue conocida como la calavera garbancera.
Posteriormente, en 1947, el famoso artista Diego Rivera la popularizó al dibujarla en su mural titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde el esquelético personaje aparece ¿Sí la junto a ves? su creador, Posada, Aquí al su ladito del esposa tal. Frida Ujú. Kahlo y una versión infantil Frida Kahlo. del propio ¿Era el Rivera, esposo de Frida que Kahlo? fue quien rebautizó el personaje como la Catrina, Muchachos, dado que Porque la ya- había vestido con ropajes propios de la aristocracia mexicana de principios del siglo XX, y la palabra Catrín se empleaba para referirse a un hombre muy elegante de aquella época. Tenía un significado similar a dandy. Originalmente, en 1913, la calavera garbancera de Posada, Remate ataviada de calaveras únicamente con alegre. un sombrero de estilo francés, fue publicada acompañando a una crítica en verso hacia los mexicanos de sangre nativa que intentaban aparentar ser europeos vistiéndose como tales y renegando de su propia herencia cultural. En aquella Wow. época se referían a ese Una tipo de crítica. personas de manera despectiva como garbanceros. El término garbancera, que en una de sus acepciones en el diccionario de la lengua española significa persona o cosa ordinaria y vulgar, se empezó a utilizar después de que comerciantes nativos que anteriormente habían vendido maíz pasaran a vender garbanzos, como si fueran Eso iba a europeos, decir, españoles y garbanzos. franceses, sobre todo, abandonando así sus tradiciones. De ahí el nombre original del personaje. Pero no fue ni mucho menos el único ser esquelético que dibujó o grabó. Durante la larga presidencia de Porfirio Díaz al frente de México, en la prensa se popularizaron los textos críticos acerca de la situación del país, redactados con estilo burlón y acompañados por dibujos de calaveras y esqueletos. Y Posada fue un O sea, autor esto muy prolífico nació por una en ese campo. protesta, ¿sí? De pronto a la forma del gobierno, a lo que estaba haciendo, lo que se está implementando en este momento, y terminó adoptándose en una tradición, pues que creería yo que nada tenía que ver con, de pronto con esa protesta, pero pues también al final cuando tú ves una calavera, pues sí lo asocias con un muerto. Entonces pues es un poco lógico que se terminaba como combinando esto y adaptando pues esta parte a la tradición, pero está muy interesante. Calaveras vestidas de gala, calaveras montando a caballo, calaveras en bicicleta. Eran ilustraciones divertidas y muy vitales con las que no se pretendía asustar, como salta a la vista, sino tan solo plasmar escenas costumbristas o folclóricas que por lo general señalaban las desigualdades sociales y los errores políticos. En Aguascalientes, la localidad natal de Posada, se celebra cada año desde la última semana de octubre hasta principios de noviembre el Festival de las Calaveras, inspirado en sus obras y bañado en su particular humor trágico. La Catrina, por su parte, se convirtió en un icono internacional del Día de Muertos y actualmente... Es más, lo vamos a invitar a ustedes para que vayan a ver un video sobre estas tradiciones a Facebook, en Lucía y José Redacciona, lo vamos a subir ahí, lo vamos a publicar ahí. Vi el video, lo mandé y estaba para reaccionarlo, pero lo vamos a subir ahí ese, para que vaya por él, está muy bueno. Y voy a enseñártelo porque tú no lo has visto. Todas partes y en todo tipo de artesanías, con múltiples variaciones en su atuendo y aspecto. De ahí que se hable también de las Catrinas en plural. Aunque por su aspecto a veces se vincula a la Catrina con el personaje de La Llorona, de pronto mucho más antiguo, en realidad no guardan relación. Aunque el Día de Muertos es una tradición mexicana, también tiene presencia en algunas zonas de países como Bolivia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala o Estados Unidos, así como en el noroeste de Argentina, concretamente en las provincias de Jujuy y Salta. Aunque allí se denomina Día de las Almas, muchas de sus tradiciones coinciden con las mexicanas. En la península de Yucatán, en numerosos pueblos con origen o influencia maya, en las mismas fechas que el Día de Muertos, se celebra una tradición muy parecida, conocida como Hanal Pichán, que puede traducirse como comida
para las almas y en la que se ofrendan a los difuntos comidas típicas de la región y otros objetos en mesas cubiertas con manteles blancos o grises para los adultos y de colores llamativos para los niños. La tradición del Hanal Pichán se celebra tanto en zonas del actual México como del norte de Belice y en Guatemala. En 2008, la UNESCO declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado, ya que se trata de una expresión tradicional pero también contemporánea y viva, de carácter integrador y comunitario. Constituye una hermosa celebración y une muchas poblaciones, de la memoria, también se unen en torno a esto. Un ritual que reúne a todos los miembros de las familias, tanto vivos como muertos, para recordar juntos las cosas que realmente son importantes. Recordar al final la familia ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del Día de ¿Qué opináis, chicos? Si en la zona en que vivís se practica esa tradición, ¿cómo la celebráis vosotros? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, no, pues estuvo muy chévere. Creo que hubieron muchos aspectos que de pronto no conocíamos a fondo y fuimos como despejando. Por ejemplo, el hecho de las Catrinas y cómo nacieron, pues sí es algo intrigante, y cómo se llegó después a formar parte de esta hermosa tradición, pues aún más interesante, ¿no? La verdad, un video muy bonito, muy explicativo, muy chévere el video, me gustó muchísimo. ¿No? Genera como esa tranquilidad de conocer todo esto, de dónde empezó todas las celebraciones, cómo nació, todo eso. Me encantó por ese lado. Porque digamos que uno sabía, o de pronto teníamos un poquito de conocimiento de que sí era una tradición que había nacido de pronto, que ya se tenían unas bases nativas de esa tradición, y se reestructuró un poco con el aporte cultural que hizo España en su momento. Entonces, qué chévere saber realmente cómo fue toda esta construcción y por qué lo hacían y por qué se hace hoy en día. Entonces es muy bonita, la verdad, esta explicación. Espero les haya gustado muchísimo. Dios los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir. Y si quieren ver este video sin interrupciones, pueden dirigirse a Raquel de la Morena y lo van a encontrar completo. Y hasta un próximo video. ¡Chao!